Vamos a la palabra para esta mañana y he titulado la enseñanza Hacedores de visión perfecta. ¿Cómo es el título? Hacedores de visión perfecta. Y esa palabra hacedores, posiblemente se preguntaría, ¿qué significa ser un hacedor? Pues déjeme decirle que conseguí una definición que creo que está clave para el momento y se puede definir como hacedor aquel que hace, aquel que realiza, ejecuta o elabora o que causa algo. Eso es un hacedor. Y esa palabra la estoy enmarcando para que en esta mañana nos pueda servir como referencia a la enseñanza que quiero entregar. Hacedores de una visión perfecta. Quiere decir que para llegar a una visión perfecta necesito hacer, necesito realizar, necesito ejecutar, pero también elaborar algo, ¿sí? Y que eso cause algo. Cuando entramos en esta dinámica, creo que vamos por un buen camino. Entonces, en este ambiente que estoy preparando, podemos decir que nosotros como iglesia del Señor somos trastornadores, y me encantó la palabra, somos trastornadores de ambientes. Como creyentes y como hijos de Dios necesitamos para este 2020 ser trastornadores. Una persona trastornadora es una persona que va más allá de lo que se le está pidiendo. Una persona trastornadora es una persona que le gusta cambiar los ambientes, los escenarios a los cuales se encuentra. ¿Para qué? Para que se puedan hacer, para que se puedan realizar, para que se puedan ejecutar y para que se puedan elaborar de una forma diferente y no caer en la rutina de lo mismo. Por eso la palabra, el apóstol Santiago nos habla muy claramente en el capítulo 1, versículo 22, cuando nos dice que no solamente somos oidores, sino hacedores de su palabra. Y si quiere me acompaña por un momento ahí en Santiago capítulo 1, versículo 22, y vamos a leer un par de versículos para que veamos qué nos dice la Escritura referente a esta frase a la cual estoy colocando como referencia de la enseñanza de esta mañana. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22, hablando de la frase de hacedores, dice que nosotros no podemos ser simplemente ¿qué? Oidores, sino hacedores, mas sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Vamos hasta el 25, por favor. Y mire lo que dice el versículo 23. Habla la Escritura y sigue hablando sobre este tema que es tan importante para emprender el 2020. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante, por favor, antes, este es tal semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Vamos en sintonía, por favor, porque el que se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. El versículo 25 me concluye la frase, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y termina con una frase bastante grande, bienaventurado. Y hoy la iglesia tiene que ser una iglesia bienaventurada para lograr hacer lo que está anhelando hacer. Pero el problema es que nos perdemos de una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque nos quedamos simplemente con ser oidores, mas no hacedores de la palabra. Y ya les definí la palabra hacedor, que es hacer, realizar, ejecutar, elaborar o causar algo en lo que pretende hacer durante el 2020. En esta dinámica, el apóstol Santiago está siendo muy conciso con lo que quiere hablar. No seamos más oidores. Posiblemente ha pasado años y años y años, décadas. Ha pasado mucho tiempo siendo un oidor de la palabra.
Viene los domingos, se sienta, viene a las vigilias, viene a los ayunos, viene a las diferentes actividades que la iglesia elabora para que consuma palabra, pero se ha quedado simplemente siendo un oidor de la palabra. Posiblemente siendo un oidor no alcanza a tener una visión clara de lo que Dios quiere mostrar y no puede llegar a la perfección o a la plenitud que el Espíritu anhela y desea. ¿Por qué? Porque nos quedamos siendo oidores de una palabra. Y no es malo que venga a escuchar una palabra como en esta mañana, pero esa palabra tiene que ir más allá de ser oída, sino que tiene que ser un hacedor, tiene que colocarle ruedas, tiene que realizar, tiene que ejecutar algo con lo que está escuchando, porque si no se vuelve palabra muerta en el espíritu. Y por eso necesitamos ser transformados, empoderados para ser trastornadores de ambientes. Quiero ilustrar esta enseñanza a través de una historia que está en el evangelista, en el apóstol Marcos, por favor, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 46, nos narra una historia de un hombre llamado Bartimeo, al cual posiblemente anhelaba ser un hacedor para buscar una visión perfecta de Dios. Pero por muchos años este hombre llamado Bartimeo no alcanzaba a ser un hacedor, sino que posiblemente alcanzaba a ser un oidor inclusive a la distancia. La palabra que está escrita por el apóstol Marcos es una palabra apostólica, y ahí en el capítulo 10, versículo 46, dice la palabra: y vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, mas él daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se paró y mandó que fuese llamado. Y llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, que te llama. Versículo 50, dice: él entonces, echando a un lado su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. E inmediatamente recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. Es una palabra apostólica para este tiempo, donde el 2020 se nos va a abrir en cuestión de días ya. Ya no son meses, ya son días. Y esta palabra que hoy está impartiendo el Espíritu a la iglesia nos está hablando de un hombre morimundo, de un hombre que dice que posiblemente estaba en las afueras de este pueblo llamado Jericó. Por su estado de invalidez, de su ceguera, posiblemente lo recriminaban, lo desechaban, y por eso estaba a las afueras. Estamos mirando los contextos de la historia. Estaban en la Pascua, la fiesta grande del judío, la fiesta grande de aquella región de Jericó y sus alrededores. Estaban muy cerca a Jerusalén. Y Jesús, dice la escritura, que saliendo de Jericó con sus discípulos, iba camino a la fiesta de la Pascua. Pero se encuentra con un hombre morimundo, un hombre echado en el camino, como dice la escritura, y no en una condición aceptable dentro de la sociedad. Era discriminado por su invalidez. Pero en esta dinámica entra la palabra a regir, entra la palabra a hacer algo sobrenatural en este hombre llamado Bartimeo. Y dice la enseñanza que se encontró con Jesús, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Posiblemente el 2019 se está culminando para cada uno de nosotros con una visión un poco nublada. O se está acabando una década, como también está a puertas de irse la década del 2010. Y posiblemente la década del 2010 no ha sido la visión perfecta para tu vida en ninguna de las áreas, o en algunas sí o en algunas no. Pero hoy, a través de esta escritura, Dios lo que quiere colocar en tus ojos es un toque de colirio para que puedas ver lo que Dios quiere hacer en el 2020. Bartimeo estaba pidiendo limosna. Bartimeo estaba al acecho de una limosna miserable de aquel que pasaba por el camino de Jericó. Bartimeo estaba, me imagino, con una cantidad de ellos mismos, buscando sacarle provecho al momento de la fiesta de la Pascua, mirando que era un momento de personas, de caravanas que venían a la fiesta, y pensaron que era el momento indicado para poder pedir una limosna más. Pero se lleva sorpresa que al escuchar, al ser un oidor de lo que se estaba gritando en el entorno del camino de Jericó a Jerusalén y viceversa, Jerusalén a Jericó, escucha que viene el Mesías, escucha que viene Jesús el Nazareno, que el que posiblemente él había escuchado muchas veces y conocía la temática de quién era el que estaba acercándose al camino, porque él lo menciona como el hijo, y ahí dice como el hijo de David. Quiere decir que estamos hablando de un hombre que conocía la ley, estamos hablando de un hombre que conocía la temática judía. Pero ahora su oído se extiende pronto más allá y escucha la romería, escucha la caravana que se aproxima, escucha la gente que se aproxima en el camino. Ahora este hombre está anhelando ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor de aquel rumor que viene el hijo de David, Jesús el Nazareno. Y comienza, yo creo que en su invalidez de ceguera, comienza a buscar cómo posesionarse en medio del pueblo, aún no pudiendo porque no ve, pero él hace clara su voz cuando grita, hace clara su voz cuando escucha en el recorrido a Jesús, y comenzó, dice la palabra, a dar voces de estruendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Wow, tremendo. El hombre estaba buscando una visión perfecta. El hacedor de visión perfecta no se queda callado, mis amados. Y tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, es un hacedor de visión perfecta. Y yo lo estoy creyendo para el ministerio de este año. Pero no nos podemos quedar siendo oidores simplemente de lo que se está rumorando, de lo que se está hablando, de la frontera se abre, no se abre. El 2020 es un año de visión perfecta. Estamos anhelando y deseando tantas cosas porque lo hemos escuchado. De por sí pertenecemos a un ministerio 100% misionero que lleva 45 años cimentado en nuestra ciudad, Cúcuta, la ciudad de la esperanza. Y hemos pregonado esta palabra: Cúcuta, ciudad de la esperanza, Colombia, tierra feliz. Pero cuando llega el momento de ejecutar la acción, creemos que no es factible. Creemos que no alcanza a ser Cúcuta la ciudad de la esperanza. Al punto que hay algunos que dicen que es la ciudad de los duendes, la ciudad de la miseria, la ciudad del desempleo. Y el vocabulario que usamos es un vocabulario de muerte, porque solamente hemos alcanzado a ser oidores de una palabra, pero no hacedores de la palabra. Y hay una distancia enorme entre una frase y la otra. Por eso le hablaba al principio que un hacedor es el que hace, realiza, ejecuta, elabora y hace que cause algo el ser un hacedor en el corazón de Cristo. Bartimeo era un oidor porque conocía la ley, conocía la palabra, conocía quién era el que estaba pasando, pero no se conformó simplemente con ser un oidor.
Y por eso colocaba la frase: el hacedor de visión perfecta no se queda callado. Y el versículo 47 que lo narramos dice: y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces. Ojo, plural, voces. No se quedó con un solo grito. Él dijo: si no grito varias veces, no me escucha el Mesías. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo me imagino cuántas veces Bartimeo tuvo que gritar en medio de la muchedumbre que pasaba, en medio de la gente que apretaba, y él, siendo un ciego y estando estacionado en un lugar, no tenía acceso a la caravana. Pero él dijo: si grito, me escucha. Y el hacedor de visión perfecta no se puede quedar callado. Y yo pregunto a la iglesia en esta mañana: ¿qué te hace quedar callado? ¿Qué te hace enmudecer? Si eres una voz en el desierto, si Dios te ha levantado para que sea una trompeta en este tiempo, Dios te ha levantado para que sea un centinela en este tiempo, Dios te ha levantado para que seas una atalaya en este tiempo, ¿por qué te quedas callado? Dios no quiere una iglesia enmudecida. Dios quiere una iglesia que prolifere palabra en el espíritu, que lleve más que uno ir a ser un hacedor de la palabra, que pueda hacer, que pueda realizar, que pueda ejecutar, que pueda trastornar los ambientes que Dios te está colocando en el camino. Dios no te trae para que te sientes 2 horas acá y salga con la misma mentalidad. Dios no te trae a una vigilia, a un ayuno, a un devocional, a hacer un grupo bíblico, no sé qué hace dentro del ministerio, para que sigas siendo la misma persona de hace 20, 30, 40, 50 años. Dios quiere que a través de la palabra que es oída, ahora haya una transformación interna en el ser. ¿Cómo vamos a ser transformadores y empoderados de lo nuevo de Dios si no somos hacedores de su palabra? Es una palabra que está enmarcada a un hombre llamado Bartimeo. Y posiblemente hoy la iglesia se encuentra como ese hombre llamado Bartimeo. ¿Cómo era Bartimeo? Un hombre ciego. Literalmente era ciego. Posiblemente no tienes una ceguera en tus ojos y gloria a Dios, pero tiene una ceguera en tu espíritu. Tiene una ceguera en tus palabras. Tiene una ceguera en tus pensamientos. Tiene una ceguera en tu acción diaria. Tienes una ceguera que no te deja avanzar. Estamos terminando una década que posiblemente para muchos ha sido de muerte, para muchos ha sido de visión no clara. Y hoy el Señor lo que está hablando es: quítatela, límpiela, transfórmela a la visión. No vas a poder abrir un año nuevo. No vas a poder ver lo nuevo de Dios si no dejas que tu vida sea transformada y empoderada por la visión de Dios. Yo no sé cuántos años podría tener Bartimeo pegado a las entradas de un pueblo como era Jericó. No sé cuántos años tenía este hombre moribundo por su ceguera física en sus ojos allí y en todo su ser, porque no era simplemente una ceguera física. Yo creo que posiblemente estaba llegando a tener una ceguera en todo su entorno de vida, por causa desde luego de la ceguera física que tenía. Pero usted y yo no tenemos una ceguera física, gracias a Dios. Pero posiblemente nos ha navegado en nuestro interior una ceguera espiritual, que nos ha amarrado, que nos ha tenido atados a no poder hablar lo que Dios quiere hablar, de no poder pensar lo que Dios quiere pensar, de no poder accionar lo que Dios quiere accionar en medio de su pueblo. Tú eres parte de un avivamiento. Tú eres parte de un grupo que va a ser transformador, de un grupo que va a ser trastornador de ambientes. Yo quiero que la iglesia crea que la iglesia fue constituida para ser transformadora, para ser trastornadora de ambiente. La iglesia no está para encaularse en 4 paredes. Pero piensan que ese es el ritualismo religioso y que desafortunadamente nos han enseñado por décadas y por siglos. Este simplemente es una trinchera que tenemos, sí, muy acomodada, muy bonita, muy elegante,
Pero esto tiene que ir más allá de una palabra que estoy escuchando ahora. Ahora tengo que salir en media hora a ser un hacedor de la palabra. A que esa palabra que estoy escuchando ahora sea ejecutada, sea elaborada, sea realizada para poder tener la visión perfecta que Dios quiere tener para el 2020. Si no, estaremos hablando de derrota dentro de un año igualmente, como posiblemente algunos están hablando. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué callas tu don? Hay dones, hay talentos en medio del pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué los callamos? ¿Por qué quedamos callados al talento? ¿Por qué no volvemos simplemente oidores cuando Dios quiere que seamos hacedores? Aflora en esta mañana, aflora en este nuevo año el hacedor que hay dentro de ti. Déjalo salir, déjalo realizar, déjalo que ejecute lo que Dios quiere ejecutar en ti. ¿Por qué le prohíbes a Dios entrar a tu vida? ¿O es que está muy bien con lo que estás haciendo y se siente satisfecho? Pues déjeme decirle que las personas cuando vienen a este lugar es porque hay algo que no está funcionando bien. Nadie viene a una iglesia estando bien. Nadie viene a buscar la presencia de Dios estando bien. Porque el mundo es contaminante, el mundo atrae. Y mientras usted se sienta satisfecho en la carne, nunca buscará la presencia de Dios. La necesidad hace que busque a Dios. Dios hace escenarios de necesidades muchas veces. Y en esta mañana Dios ha colocado un escenario de necesidad. No viniste por una casualidad. Llegaste a este lugar para ser bendecido por una palabra. Posiblemente para quitar alguna ceguera espiritual que está allí en su corazón. Pero hoy el Señor está hablando de una forma diferente. Y cuando tomamos esta decisión de ser hacedores de la palabra, vamos a tener que enfrentar la oposición. La oposición está a la orden del día. Y el versículo 48 del texto que estamos referenciando como plataforma de la enseñanza en esta mañana, dice, y muchos le reprendían para que callase. Ojo, porque está gritando Bartimeo. Está gritando el ciego que está postrado a las afueras de Jericó. El que no tiene derecho a estar dentro del pueblo, porque para ese entonces una ceguera posiblemente era un pecado que transmitía el hombre. Ahora la oposición que está ahí lo manda a callar. Y cuando usted está anhelando ser un hacedor de la palabra de Dios, tenga la plena seguridad que va a encontrar oposición en el camino al cual Dios te va a encomendar. Y este hombre llamado Bartimeo comienza después del grito donde dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ojo que no estaba clamando un judío de la ley que estuviera caminando con Jesús, porque va caminando con el Mesías. Está clamando el que está postrado en el camino y que no tiene acceso a la caravana ni siquiera a tocarlo porque no puede verlo, solamente lo está escuchando. Y al escucharlo mete el grito más grande de su vida. Era un grito de salvación, era un grito de sanidad, era un grito de libertad que estaba haciendo Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y posiblemente has gritado muchas veces este mismo lenguaje o de otra forma, pero anunciando que el Mesías necesita ser tu Salvador. Has gritado muchas veces por un ruego, por una misericordia nueva que Dios te dé, porque ya no aguanta más y estás en el desespero más grande de tu vida. Cuando esto ocurra, y si está ocurriendo, diga, voy por buen camino. Porque cuando clamas al Hijo de Dios, cuando clamas a Jesús, al Hijo de David, y le dices, Señor, tenga misericordia de mí, déjame decirle que automáticamente tu voz despierta al mundo de las tinieblas. Y el mundo de las tinieblas te va a hacer oposición para que el Hijo de David, el Hijo de Dios, Jesús el Nazareno, no te escuche. Y esta narrativa, la cual estoy contando a través de esta historia bíblica, me dice en el versículo 48 que muchos le reprendieron cuando él gritó. Y le dice para que se calle,
mas él daba mayores voces, dice. No se calló por la oposición que lo estaba mandando a hacer silencio. Al contrario, eso lo estimuló para gritar aún más fuerte. El versículo 48 vuelve a recitar y dice que daba mayores voces: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces la enfermedad te va a mandar a callar. Muchas veces la falta de dinero, su parte financiera colapsando, te va a mandar a callar. Muchas veces los momentos difíciles de la vida, los avatares que tiene el caminar diario, te van a callar. Es tanto el desierto que hoy puedes estar viviendo que no tienes aliento para gritar. Es tan grande la tempestad que estás viviendo hoy, que estás asumiendo hoy por el rol en el cual estás viviendo, que no tienes la capacidad de poder gritar: Jesús, Hijo de David. De pronto la frase no la tiene completa. De pronto estás anhelando gritar: Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu misericordia. Pero aquellos opresores, a este hombre dice que habían opresores. A este hombre habían hombres que estaban allí, multitud que lo estaba apretando y lo reprendían por lo que gritaban. Pero hoy posiblemente nadie te está acechando para que no grites. De pronto hoy te reprende el miedo, el no puedo, el no soy capaz, el quién sabe, el tal vez. Hoy te reprende inclusive tu misma palabra, que no eres capaz de pronunciarla. Hoy te reprende inclusive tu pensamiento, que es muy mediocre. Hoy te reprende tu acción a no ser capaz de hacer las cosas que Dios te está encomendando que hagas. Yo no sé qué te reprende. Aquí la historia me dice que muchos le reprendían para que callase. Pero él, por encima de la reprensión que le hacía el hombre natural, por eso dice Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Y tú no estás confiando en un hombre ni en un sistema. Tú has confiado en Dios. Y ese que hoy te has traído a este lugar, a ese tienes que clamarle con gemido, como lo hizo Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy tienes que gritarle a Dios una vez más. Estamos entrando a una dimensión de una década como es el 2020. Estamos a días, pero no puedes callar más. Yo sé que tienes personas, vámonos al natural, pero más que personas, tiene opresores en tu espíritu que tú misma o tú mismo has dejado albergar y que hoy te oprimen para que no puedas gritar al Hijo de David. Y este hombre llamado Bartimeo no se dejó oprimir, no se dejó opacar su voz. Y por eso decía: vas a tener que enfrentar a la oposición. Pero te vengo a decir algo en el nombre de Jesús en esta mañana. La fe que dices que tienes, y anhelo que tengas, y deseo que tengas, es la fe que hace proezas. Y la fe que está haciendo proezas en este tiempo y en el tiempo venidero, esa fe que está haciendo proezas nunca se calla frente a la oposición. Nunca. No puedes callar la fe. Tenemos un ministerio evangelístico, pero también tenemos un ministerio de fe. Y algo que distingue la casa Centro Cristiano es porque hay un hombre que le creyó a la palabra hace 45 años. Estamos al frente de un ministerio que maneja la fe. Y lo que usted ve con sus ojos no se hicieron simplemente con el oír, sino con el hacer. Y eso se pudo lograr porque hubo fe en el corazón de un ministro. Hubo fe en el corazón de un hombre, hubo fe en el corazón de un pastor, hubo fe en el corazón de un misionero que vino de lejanas tierras y creyó una palabra que escuchó, pero no se quedó simplemente con el oírla, sino que ahora la ejecuta, la elabora para que sea una realidad en medio de una Cúcuta, ciudad de la esperanza. Por eso la fe que hace proeza nunca se puede callar frente a la oposición, sino que alcanza su propósito.
Y esa fe a la cual estás arraigado en aquel o en aquel tema que puedas tener, X o Y, no puedes callarla. Porque la fe en el corazón de un hijo de Dios hace proezas y nunca se puede callar. Nunca se puede callar. Haga frente a la oposición. ¿Con qué, pastor? Con tu fe. Y esto hace que Jesús se detenga a escuchar tu proeza. Esto hace que Jesús detenga en el camino. El maestro de Galilea, como dice la canción, está paseándose por aquí. Pero posiblemente no ha visto hacedores. Posiblemente el maestro de Galilea se pasea a diario, todos los domingos, todos los días, a toda hora, por su casa, por su trabajo, por su oficina, por tu colegio, por tu barrio, por tu ciudad, por tu nación. Se pasea y estoy seguro que sí se pasea. Pero está encontrando con gente que simplemente está oyendo una palabra, pero cuando él imparte una palabra de él hacia su pueblo, la gente no se vuelve hacedora. ¿De qué sirve una fe sin acción? Pero cuando tú colocas la fe que hace proezas en tu corazón y mandas a callar la oposición, esto en el mundo espiritual hace que Jesús se detenga a escuchar su proeza. El versículo 49 al cual estamos narrando dice: y Jesús se paró. Wow. Aquí entra lo sobrenatural a trabajar. Recuerde que Bartimeo estaba gritando. Bartimeo era un ciego. Estaba postrado a las afueras de Jericó. Estamos mirando que estamos en plena fiesta de la Pascua. Había gente, había murmullo, había caravanas. Transitaba millares y millares de gente posiblemente, porque el judío que se respete va a la fiesta de la Pascua. Pero este hombre no amilanó nada de esto. No se dejó amilanar por todo lo que estaba aconteciendo. Al contrario, vio que el momento era oportuno para tener claridad en la visión perfecta que Dios estaba hablando en él. Pero que posiblemente por ser simplemente un oidor nunca entendió que era ser un hacedor de la palabra. Pero ahora llega el momento crucial, como sé que está llegando también para tu vida. Y esto, la fe que tenía Bartimeo, que ahora la deja explorar en su interior, la deja navegar en su espíritu. El versículo 49 dice: y Jesús se paró y mandó que fuese llamado, y llamando al ciego diciéndole: ten confianza, levántate que te llama. Estos eran los opositores. Ahora Dios usa a los opositores. Dios usa a los que estaban hostigando su vida, a los que posiblemente le estaban diciendo: cállase, ciego inmundo, quítate de ahí del camino porque vienes el Mesías. Ahora Dios utiliza a los que un día lo señalaron como inmundo. Ahora Dios utiliza a los opositores que le dieron limosna. Ahora Dios utiliza a los opositores. Yo no sé cuál es tu opositor en esta mañana, pero lo que es una oposición Dios te va a dar para que esa oposición ahora esté a tu favor. Pero necesitas tener la fe arraigada en Jesús. Dice la palabra que Jesús paró. Dice que Jesús se paró y mandó que fuese llamado. Y llamando al ciego, dice la escritura, diciéndole: ten confianza. Ojo, porque esta era la oposición que lo estaba sacando del recorrido. Ten confianza, levántate que te llama. Ahora se tuerce todo a favor de Bartimeo. Ahora se vuelve el escenario todo a favor de un hombre que no tenía visión clara, pero por causa de una fe que hace proezas y que nunca dejó de callar su voz, ahora lo que era oposición para él se hace parte de él, a su favor.
Y yo no sé qué te ha estado oprimiendo. Yo no sé qué ha estado en oposición en estos últimos años. Yo no sé qué ha estado allí que no te ha dejado salir. No sé quién te ha señalado, quién te ha injuriado, quién te ha maltratado. Pero cada de estas personas o medios o ambientes o escenarios que han estado contra ti, hoy el Señor, por causa de tu fe, te va a levantar como Bartimeo para que no calles y veas las proezas que Dios va a hacer. Y va a hacer alianza con esta gente. La va a traer para que sean a los pies tuyos. Esto estaba haciendo Jesús con Bartimeo. Tremendo como Dios obra de una forma sobrenatural. Cuando la oposición escuche quién lo llamó y para qué lo llamó, te irán a buscar. La oposición va a tener que escuchar quién eres delante de Dios. La oposición va a tener que escuchar para qué lo llamó Dios. Y cuando todo este pueblo que ha estado oponiéndose a la obra que Dios quiere hacer contigo, van a tener que ir a buscarte. El versículo 49 en la parte B dice: ten confianza, levántate que te llama. Ten confianza. Ten confianza, mujer. Levántate que Él te está llamando por décadas. Y la década del 2020 no es una década más. Es una década de tener visión perfecta. Y esa visión perfecta Dios la está dando a aquel que ha confiado en su palabra. Pregunto, ¿qué hago para ser un hacedor de visión perfecta? ¿Qué hago, pastor, para que eso se cumpla como a Bartimeo se le cumplió de tener una vista? Sí, no estoy ciego literalmente, físicamente, pero posiblemente sí he estado ciego durante décadas de una ceguera espiritual que no me deja ver, que no me deja hacer, que no me deja elaborar cosa alguna en mi vida. ¿Qué hago? Tengo 3 soluciones rápidamente que la palabra lo registra. Y lo registra desde una perspectiva de ser unos verbos que nos ayudan a llegar a esa visión perfecta. Hemos hablado en algunas otras enseñanzas que un verbo, ¿qué es? Una acción. Eso nos enseñaron, ¿sí o no? Que el verbo es una acción. Y si el verbo es una acción y Dios lo permite que estos verbos estén ahí, es porque Dios quiere que accione su vida hacia una visión perfecta. Y Bartimeo no fue la excepción para que la visión perfecta estuviera sobre él. Y por eso Dios deja plasmado en la escritura del evangelista, del apóstol Marcos, allí una palabra. Y dice en el versículo 50, él entonces, ojo, está hablando ya Jesús, le dice que venga. La gente que lo aprisionaba, la gente que lo señalaba, sus perseguidores le dicen: ten confianza, levántate que Él te llama. Ahora viene Bartimeo a creer que sí era posible el grito de hijo de David. Y entra al escenario lo que Dios quería hacer con Bartimeo y lo que Dios quiere hacer hoy con tu vida. ¿Qué hago para ser hacedor de una visión perfecta? Número 1, necesitamos, como dice la escritura del 50, entonces se arrojó la capa. Dice el versículo, echando a un lado su capa. Yo no sé qué tienes que arrojar hoy. Y es el primer punto que veo en la escritura que Dios anhelaba, y Bartimeo lo entendió, porque no simplemente fue un oidor, sino ahora pasó a ser un hacedor de la palabra. Y no sé qué tienes que arrojar en el 2020. Yo no sé cuál es tu capa. La capa para Bartimeo le servía para arroparse del frío intenso del desierto en las horas de la noche, posiblemente. La capa a Bartimeo le servía para arroparse de las hambrunas, de los vientos recios que venían del desierto y posiblemente le pegaban duro en su cuerpo. La capa le servía para dormir, posiblemente, para abrigarse. Pero la palabra está diciendo, él dice, entonces echando su capa,
arroja lo que tienes que arrojar. Es un verbo, arrojar es un verbo. Y yo no sé qué tienes que arrojar en este 2020. Malas palabras, malos pensamientos, malas visiones, malas actitudes. ¿Qué tienes que arrojar? De pronto esa capa moribunda, malolienta, que ya no te sirve para nada, tienes que arrojarla. La misma palabra del apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22 nos manda a que tenemos que quitarnos el ropaje andrajoso, el ropaje viejo. Está haciendo una asimilación allí la palabra con lo que está hablando Marcos a través de este hombre Bartimeo. Él dice que entonces arrojó la capa. Yo no sé cuál vestidura tienes que quitarse hoy. Si es sus malas palabras, si son sus malos pensamientos o son malas acciones que hoy está haciendo que a Dios no te agrada. Cada vez que hago uno de estos actos, estás dejando su capa. Y esa capa te va a inmovilizar y no te va a dejar ver lo que Dios quiere para este 2020. Y por eso Dios le dice a Bartimeo, Dios le está hablando a Bartimeo, a un ciego físico, pero hoy Dios te está hablando a ti, que eres un ciego espiritual posiblemente, y le está diciendo, arroja tu capa. Y esa capa que has tenido ahí guardando por mucho tiempo, es la que te impide, es la que te pesa, es la que no te deja avanzar a hacer la milla más que Dios te quiere dar. Pero no solamente se queda con el verbo de arrojar, ahora viene el segundo verbo que nos da la apertura para entrar a una visión perfecta. Ahora él dice, se levantó. Y este verbo me encanta porque el primero era arrojar. Después que arroja, dice que se levanta Bartimeo. Segunda acción, segundo verbo, levantarse. Posiblemente has caído muchas veces. Y hoy no fue la excepción, de pronto caíste. Ayer, antier. Estamos culminando el año 19 y de pronto has caído muchas veces durante el año y durante la década. Pero Dios está permitiendo una década nueva para que te levantes. Pero no te vas a poder levantar porque posiblemente lo que no te deja levantar es la capa que tienes encima todavía. La capa de la mentira, la capa de la indisciplina, la capa de la desobediencia, la capa de la traición, la capa de las malas palabras a los padres o los padres hacia los hijos. Todos estos acontecimientos que tenemos a diario hacen una capa, hacen un caparazón que no nos deja levantarnos para lo nuevo de Dios. No podemos ser transformados y empoderados para lo nuevo cuando tenemos una capa que no nos deja levantar. Por eso la escritura de Isaías en el capítulo 60, versículo 1 dice, levántate y resplandezca, porque tu día ha llegado. Levántate y resplandezca. Está hablando el profeta Isaías. Es una palabra profética para el pueblo de Dios. Y estoy al frente hoy de los escogidos, de los redimidos, de los salvos de Dios. Y esa palabra tiene que hacer mella en tu corazón hoy. No solamente es arrojar una capa de mentira, de engaño, de palabras, de acciones malas, negativas, de pecado, de traición. No solamente es quitarse la capa y botarla, sino ahora Dios te permite que después de arrojar esa capa que te ha impedido caminar la milla más, estamos al frente de una nueva década a la cual Dios que te quiere ligero, práctico, con pensamientos, con palabras de santidad. Pero Dios también está pidiendo no solamente que arrojes la capa, ahora Dios a través de esta palabra nos dice levántate porque tu día y tu hora ha llegado. Esto estaba hablando de este hombre llamado Bartimeo. Y posiblemente también hoy la escritura te está hablando a tu corazón. Levántate de ese polvo. Levántate de ese lodo cenagoso. Levántate de esa miseria. Levántate de esas palabras que dice que no puedo. A todos le dice que no puedo. Levántate con un pensamiento nuevo. Levántate con una idea creativa. Dígale a Dios que le coloque ideas creativas para que pueda levantarse, hacer en este 2020 algo nuevo. No siga repitiendo las mismas palabras, no siga repitiendo el mismo confort que ha estado trayendo hasta hoy. Cambia, por el amor de Dios, cambia los pensamientos, cambia las palabras,
Cambia los hábitos, cambia los escenarios a los cuales se ha movido por toda la vida. No más esa miseria, no más esas palabras, no más esos pensamientos. Dios no te está levantando para muerte, Dios te está levantando es para vida. Pero entienda que la palabra tiene que ser oída, pero más que oída tiene que volverte un hacedor de la palabra. No vas a poder entrar a una nueva dimensión de una década nueva como es el 2020 si no se despoja de esa capa sucia y malolienta que has tenido por años. Y no solamente manda arrojar la capa, sino que se levante. Pero hay un tercer verbo que en la versión NBI lo menciona y dice: acércate. Wow. Arroja tu capa, levántate. La versión Valera dice: se levantó y vino a Jesús. Pero la versión NBI dice: se levantó y se acercó a Jesús. Me encanta ese acercar. Ambos son un verbo. Yo me acerco, tú te acercas, nosotros nos acercamos, vosotros se acercáis. Dios necesita acercarte a tu vida. No le impida más a Dios que Él se pueda acercar. La palabra del Apocalipsis es muy clara cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere acercarse a tu casa. Él quiere acercarse a sus hijos. Él quiere acercarse a los matrimonios. Él se quiere acercar a su economía. Él se quiere acercar a su salud. Él se quiere acercar a sus proyectos de vida. No le impida más. Quítate la capa andrajosa que tienes. Levántate y acércate a la voluntad de Dios. No hay más salida si no es con Él. Levántate. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, y con esto quiero ir terminando la enseñanza. 4:16 de Hebreos dice, la escritura es muy clara allí: acércate. Es el verbo que estamos transmitiendo en este tercer punto para poder ser hacedor de una visión perfecta. Pero Hebreos dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar en Él misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro no lo vas a poder obtener acercándose del brujo. El socorro no lo vas a tener acercándose a la idolatría. El socorro oportuno no lo vas a obtener hablando mentiras. El socorro oportuno no lo vas a obtener cuando tienes fornicación y adulterio con la que es y con la que no es. El socorro oportuno no lo vas a tener cuando tienes pensamiento de mal. El socorro oportuno no lo vas a tener cuando haces las fechorías que tú sabes que están mal delante de Dios. La palabra está diciendo: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. Es ahí donde alcanzas el socorro oportuno. ¿Y alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está dejándose encontrar. Acércate por un momento a Él. Santiago en el capítulo 4, versículo 8 al 10, nos da otra palabra allí en lo que Él desea que nos acerquemos a Él. Santiago capítulo 4, por favor, versículo 8, 9 y 10, vamos a leer. Dice: allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Colócame la NBI, por favor. Mire que Él está pidiendo que nos acerquemos a Él, que es lo que hemos dejado posiblemente de hacer, acercarnos a Él. La palabra me está hablando: allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Vamos al 9, por favor. Afligidos y lamentáis y llorad, vuestra risa se convierta ahora en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Ojo, porque necesitamos entrar en esta dinámica de vida. Acerquémonos a Dios confiadamente y ahí en Él encontraremos el oportuno socorro que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amada iglesia del Señor, en esta hora concluyo diciendo lo que dice el versículo 51 del texto que estamos trayendo en estudio.
Y respondió Jesús y le dice: ¿qué quieres que te haga? Viene el momento de la impartición del milagro. Viene el momento crucial para Bartimeo en esta historia de este hombre, que la Biblia hoy nos lo deja mirar de una forma profética. Ahora Jesús, el Nazareno, el hijo de David, que estaba saliendo de Jericó, al cual referenció Bartimeo como el hijo de David, al cual le suplicó que le diera una palabra para que se hiciera el milagro. Ahora Jesús, al haber escuchado su clamor y Jesús haberlo llamado por sus opresores, ahora le menciona una palabra contundente de libertad y de sanidad. Y le dice el Mesías: ¿qué quieres que haga por ti? Y yo podría hoy transmitir esta palabra a la iglesia que está escuchando, a cada uno de ustedes. ¿Qué quiere que Jesús haga por ti en el 2020? ¿Qué quiere que el Señor, el Mesías, el hijo de David, Jesús el Nazareno, haga por ti, hija, por ti, hijo? ¿Qué quieres que haga? Estas palabras estaban saliendo del corazón de Jesús. Y le hace la pregunta magistral, la pregunta del millón. Y responde Bartimeo. Y el ciego le dijo: maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: ve Bartimeo, tu fe te ha salvado. E inmediatamente recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántas veces has recibido vista de Dios? ¿Cuántas veces has recibido colirio en tus ojos de parte de Dios? Pero no lo has seguido. Pero hoy Dios una vez más te extiende sus manos. Hoy una vez más Dios, a través de su palabra, extiende su amor y extiende su misericordia para que puedas ver lo que Él te quiere proyectar en este 2020. Estamos a las puertas de una nueva década y estamos en el momento crucial para ser hacedores de una visión perfecta. Y Dios está levantando una iglesia para que sea no simplemente oidora, sino hacedora de la palabra. Y siendo hacedora de la palabra, déjeme decirle que tendrás una visión perfecta en el 2020 y podrás anhelar y desear lo que Dios está queriendo hacer con tu vida. La misma palabra dice: deleítate en Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Bartimeo, es hora de ver. Bartimeo, tu hora te ha llegado. Bartimeo, es momento de levantarse, de no comer las migajas que caen de la mesa. Bartimeo, hoy Dios te ha colocado colirio en tus ojos. Levántate y resplandeza. Quítate tu capa, levántate y acércate a Dios, porque la hora ha llegado, te dice el Padre hoy por medio de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.